noches, hermanos. Qué bendición poder estar aquí en esta posada más, ¿verdad? En esta reunión más en la cual estamos iniciando a recordar como congregación dentro de la enseñanza el nacimiento de Jesús. Así que vamos a tener un par de enseñanzas especiales el día de hoy y el domingo vamos a continuar con otra más. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Y el título de la enseñanza es El anuncio del Mesías. El anuncio del Mesías. Mateo 1, 18. ¿Ya lo tiene? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta tarde que nos das. Gracias porque nos permites alabarte y adorarte. Queremos disponer nuestros corazones y nuestras vidas para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra nos hable. Y en este evento que mundialmente es recordado, es reconocido, queremos nosotros no quitar nuestra vista del enfoque y de lo que tu nacimiento e incluso lo que veremos hoy, el anuncio de tu nacimiento y tu concepción fue, Señor, nos trajo a nosotros bendición, nos trajo a nosotros vida eterna, nos trajo a nosotros esperanza. Gracias, Padre. Danos sabiduría para aplicar lo que hemos de escuchar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 2016, el periódico New York Times publicó un artículo que se llamó La Guerra Navideña. En este artículo se menciona que desde el siglo XVII ya los puritanos, de quienes hablamos un poquito durante la temporada de Thanksgiving, este grupo de puritanos, de creyentes, ya empezaban a prohibir, o de hecho empezaron a prohibir esta celebración, la celebración de la Navidad. Esto porque ellos no encontraban, supuestamente ellos, una interpretación bíblica, una aplicación bíblica. Esa era la información que ellos tenían, el conocimiento que ellos tenían en ese tiempo. Y en el siglo XVII se prohibió la celebración navideña como una prohibición religiosa. 400 años después, los políticos discutían que estamos en un nuevo Estados Unidos. Ustedes recordarán más o menos la administración que había en ese entonces, la cual abrió mucho a otras religiones, pues le dio mucha apertura a otras religiones, es lo que quiero decir. Pero 400 años después de los puritanos, los políticos estaban discutiendo que estábamos en un nuevo Estados Unidos y que la Navidad no tenía parte en este nuevo Estados Unidos. El saludo Feliz Navidad, que se ha usado por más de 100 años, fue sustituido por Felices Fiestas. De decir Merry Christmas, ahora se decía únicamente Happy Holidays, ¿verdad? Felices fiestas. Y esto para no recordarles a Cristo a aquellos quienes no se adhieren al cristianismo. Curiosamente, este artículo del New York Times dice que aquellos quienes son judíos o quienes son musulmanes, pues no se ofenden cuando se les saluda con un Merry Christmas, con un Feliz Navidad. El artículo fue generado por las declaraciones del presidente actual, que hizo frente a una fila de árboles de Navidad en el 2016 en Wisconsin. Después de que él regresó, estaba la fila de árboles navideños y él dijo esta declaración: hace 18 meses que empecé, le dije a la multitud de Wisconsin que íbamos a volver a decir Feliz Navidad otra vez. Así que Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, pero Feliz Navidad. No estamos aquí para hablar de política. De hecho, yo no soy muy inclinado a ese asunto. Pero estamos aquí para hablar de Cristo y de la palabra de Dios. La palabra Navidad tiene su origen en la palabra latina nativitas, que significa nacimiento. Y eso es lo que en gran parte del mundo se celebra el nacimiento de Cristo. Antes de hablar del nacimiento de Cristo, vamos a hablar de la concepción de Cristo, o lo que se conoce como encarnación. La encarnación de Cristo, escuche bien esto, la encarnación de Cristo no significa el inicio de Cristo o la creación de Cristo, porque hay ciertas sectas, hay ciertas doctrinas que van y le tocan a la puerta y le van a decir esto, le van a decir que Jesucristo fue creado, que Jesucristo empezó a existir en su nacimiento, y la encarnación de Cristo no significa el inicio de Cristo, no significa la creación de Cristo, como algunas sectas lo declaran. Vamos a ver lo que dice el profeta Miqueas en Miqueas 5, versículo 2, si lo puede ubicar en su Biblia, nosotros lo vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú,
oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, que dice, cuyos orígenes vienen ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Es decir, Jesús, y este versículo claramente derriba esa teoría, esa falsa doctrina de que Jesucristo empezó en el momento en el que nació. Así que esto lo podemos nosotros constatar en la palabra de Dios. No importa cuán dulces se escuchen las palabras que nos estén diciendo o qué bonito nos lo esté diciendo quien nos lo diga. Si contradice la palabra de Dios, dice la palabra, no lo reciban en casa, no les den la bienvenida, mucho menos escuchen esas doctrinas, ¿no? Jesús es la segunda persona de la divinidad, lo hemos visto ya en el discipulado. Él es completamente Dios. Esto se muestra en su participación en la creación del universo. Es decir, estoy ahora derribando la doctrina de que Jesucristo inició en el momento en el que se encarnó, en el momento en el que nació en su cuerpo humano. Dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del verbo de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, Jesucristo, si hubiera nacido entonces en el momento en el que nació su cuerpo, entonces ¿cómo explicamos todo lo que la Escritura dice? De que Él ya existía desde antes de la creación, es más, de que Él mismo fue quien creó todas las cosas, de que Él mismo fue por quien fueron hechas todas las cosas. Pero Jesús como Dios no solamente hizo todas las cosas, y no solamente es dueño de todas las cosas, sino que es el originador de ellas. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y claro, como Jesús es Dios, no solo creó las cosas, no solo fue el creador, el originador de todas las cosas, sino también es el sustentador de todas las cosas, de toda la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Esto otra vez, lo repito, para derribar el argumento de que Jesús inició ese momento en el que nació. Esto es completamente antibíblico. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que hermanos, es importante que esto lo tengamos bien fundamentado. Esto es parte de nuestra doctrina básica. Todo creyente debería de saber esto, estar seguro de esto, para que nadie venga y, ¿cómo está eso? No, la Escritura lo declara. Y cómo iba a sustentar Jesús todas las cosas, cómo iba a crear todas las cosas si todavía no nacía, ¿verdad? Si todavía no empezaba a existir. Jesucristo es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, según lo declara Él mismo de sí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Jesucristo no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según Hebreos capítulo 13, versículo 18. Era necesario que Dios mismo viniera y se hiciera carne para redimirnos del pecado que nuestro padre Adán nos había transmitido, para salvarnos del pecado. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios mismo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de solucionar el problema del pecado en el hombre. A causa de Adán, todo hombre que nace en pecado. ¿Por qué? Porque el hombre pone la semilla en la mujer y la mujer da a luz un pecadorcito. Y así sucesivamente. Por más bonito bebé que usted lo vea, fue concebido en pecado. Decía David, en pecado me concibió mi madre. Pero Dios mismo tomó la iniciativa de solucionar ese problema. ¿De qué otra manera se podría solucionar el problema del pecado por transmisión genética si no era porque Dios mismo se hiciera hombre y habitara entre nosotros, su Hijo mismo se hiciera hombre? Y no había otra forma de ser salvos de la muerte
que por cierto, la paga del pecado es muerte, según la palabra. No había otra forma de ser salvos de esa paga del pecado. Solo Dios mismo tendría que venir a hacerse como uno de nosotros para morir y así vencer el pecado en la cruz. Y así vencer la muerte en su resurrección. No había otra forma. Y esto, resumidamente, es lo que celebramos en Navidad. Si Cristo no se hubiera encarnado, si el Verbo no se hubiera hecho carne y hubiera habitado entre nosotros, hubiera muerto, hubiera resucitado, pues nosotros seguiríamos todavía en nuestros pecados. Seguiríamos todavía tratando de cumplir la ley cuando es imposible cumplirla en cabalidad. Filipenses capítulo 2, versículo 5, si me acompaña. Para continuar meditando en la encarnación de Cristo, dice Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, o sea, ya existiendo desde la eternidad, habiendo creado todas las cosas y todo lo que ya vimos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y quiero aclarar aquí, Jesús no dejó de ser Dios en ningún momento. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Jesús era Dios, siempre ha sido Dios, no cambia, es inmutable, no cambia. Se hizo hombre y haciéndose hombre no dejó de ser Dios, ni tantito. O sea, no se redujo la deidad de Jesucristo ni tantito. Eso que queda muy claro. Hay una doctrina que se llama kenosis, que enseña que Jesús se quitó alguno de sus atributos mientras que estuvo Dios, pero eso sería decir que Jesucristo cambió. Y acabamos de leer que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces Él, mientras que estuvo en esta tierra, se encarnó, se hizo hombre como nosotros, no dejó de ser Dios jamás. Jesús, la segunda persona de la divinidad, se humilló al hacerse uno de nosotros. Es lo que dice el texto. Siendo en forma de Dios, disfrutando de la gloria de Dios, se despojó de esa deidad y se hizo primeramente una semillita, un embrioncito. Y vamos a continuar hablando acerca de esto. Dios Padre tenía todo el derecho, y no sé si alguna vez te habías puesto a pensar en esto, Dios Padre tenía todo el derecho de escoger una familia real, ya fuera de los judíos o de los romanos o de cualquier otra cultura majestuosa de las que estaba en ese entonces, para que su hijo naciera. Pero como parte de su humillación, que acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, como parte de su humillación, escogió una familia de una ciudad llamada Nazaret. Dice Lucas 1:26, si me acompañas ahí. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, fíjate bien, cuando hablamos de Nazaret, y tú indagas un poquito en la historia, ¿qué onda con Nazaret? ¿Qué pasaba? Bueno, Nazaret ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. O sea, Nazaret no está en la Escritura, en el Antiguo Testamento. No aparece sino hasta el Nuevo Testamento. En la época de Jesús, Nazaret era una aldea. O sea, no llegaba ni a ciudad. Era una aldea tan pequeña que tenía solamente un manantial para suplir el agua de todos sus habitantes. Nomás había un pozo de donde todos sus habitantes podían recibir su agua, porque era una aldea tan pequeña que pues, con eso era suficiente. Esta ciudad o esta aldea, Nazaret, no tenía buena reputación. Y esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento, porque había uno de los discípulos llamado Natanael, eso está en Juan 1:46, que hizo esta pregunta y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y él mismo era de Nazaret. O sea, el mismo Natanael era de Nazaret, ¿no? El mismo era Galileo, quiero decir. La iglesia primitiva también fue objeto de burla. O sea, fíjate bien, los primeros cristianos recibían burlas y recibían desdén porque se les consideraba una secta, y así les llamaban, la secta de los nazarenos. Eso está en Hechos 2:45. Dicha falta de respeto hacia los primeros cristianos probablemente se debía a su dialecto burdo, a su falta de cultura y posiblemente en gran medida a la irreligiosidad y a su bajeza moral. Es decir, esta aldea Nazaret
pues obviamente estaba por allá escondido en algún lado, no les llegaba pues nada, ni el internet, ¿verdad? No había señal de internet, no había nada, hablando en tiempos modernos. Y obviamente al no haber acceso a la educación, pues la gente de ahí era gente burda, gente inculta, gente pues de campo, ¿no? O sea, muy rural la gente de allá. Obviamente la gente rural pues no te saluda un buenos días, sino que son gente ruda, gente burda, es lo que quiero decir. Así que ellos eran considerados como una gente inferior, la gente de Nazaret. Versículo 27. A una virgen, primero vimos Nazaret, vimos la ciudad, ahora vemos a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, los judíos sabían que el Mesías vendría de una virgen, tal y como el profeta Isaías lo había profetizado. Esto está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Todo judío sabía esto, que el Mesías vendría de una virgen. Dice Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios, hermanos, escogió que el Mesías naciera no de una princesa, no de una reina, sino de una virgen comprometida con un carpintero de una aldea desconocida. ¿Te fijas? Aquí estamos viendo la humillación de Cristo. Siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo haciéndose como uno de nosotros. Y como uno de nosotros nació en una aldea llegó a una aldea, ¿verdad? Fue concebido en una aldea, en una virgen sencilla, comprometida con un carpintero de esta aldea llamada Nazaret. Esto nos enseña que Dios no mira las apariencias, ¿verdad? Dios no mira, qué bueno que es así, ¿verdad? ¿De dónde somos? Si eres de una gran ciudad, si estudiaste en una gran universidad, si vienes de una gran familia de sangre azul, Dios no mira las apariencias como nosotros. Nosotros sí. Nosotros sí miramos las apariencias, nosotros sí nos preguntamos a qué universidad fue, en qué trabaja, qué tanto hace, en qué instituto bíblico estudió y todas estas cosas, ¿no? Nosotros sí, de qué países, de qué ciudades, nosotros sí, pero Dios no mira las apariencias, así como nosotros. Regresamos a Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. La versión latina de Jerónimo, la Vulgata latina, dice aquí gratia plena, o sea, llena de gracia, fue lo que le dijo. Quiero aclarar aquí, porque ya hay que hacer esta aclaración, tal vez esté por ahí en nuestro disco duro muy escondido, pero hay que aclararlo. María, cuando se refiere a llena de gracia, no quiere decir que ella tenga gracia para repartir a los hombres, porque eso enseña la doctrina católica, romana, pues, que María, cuando toman ese texto y dicen llena de gracia, o que tiene, como está tan llena de gracia, puede dar gracia a otros para salvación. Eso es completamente alejado de la verdad. Lo que está diciendo aquí le está diciendo que eres favorecida por Dios. Le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, por supuesto, porque ella fue la mujer que Dios escogió para que la naturaleza de Jesús pues fuera concebida. Versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? La jovencita María se asustó por un momento, ¿verdad? Porque un ángel no es como que lo ves muy seguido. Estaba un ángel frente a ella, un ser glorioso, así, sobrenatural. Obviamente se asustó, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que, según el texto, es que ella se turbó no tanto por el ángel, según el texto, aunque seguramente sí se turbó. Pero lo que le turbó y lo que le llamó la atención a ella fue el saludo que el ángel le dio. Ese saludo, salve, muy favorecida, se le daba a gente importante, a gente de la realeza. Después de todo, María se ubicaba. Ella sabía que era una virgen más, como muchas más que había en esa aldea y en todos los alrededores. Ella no llegaba a entender qué era lo que estaba ocurriendo y ese saludo que le estaba dando un ser celestial. Entonces el ángel le dijo, versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella halló gracia delante de Dios. No tiene gracia para dar,
tenía gracia para recibir, así como cada uno de nosotros. Vemos resaltada aquí la gracia de Dios, ¿verdad? El regalo de Dios, quien no por nuestra posición, no por nuestros logros, no por nuestro prestigio, nos otorga el regalo de la salvación. No es por eso que nosotros recibimos el regalo de la salvación o cualquier gracia, no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Si tú estás sirviendo a Dios en algún punto, en alguna función, es por la gracia de Dios. Dios nos capacita con esa gracia y con esa gracia debemos de caminar. Vemos aquí resaltada entonces la gracia de Dios. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, porque ocurre lo mismo en la salvación. Dios no nos salva porque nosotros tengamos un gran currículum, porque vengamos de una familia muy acomodada o porque tengamos mucho prestigio. 1 Corintios 1, 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay aquí ningún noble, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. O sea, esto es algo que no lo podemos concebir, ¿no? ¿Quién se podrá jactar en la presencia de Dios? O sea, ¿quién podrá impresionar a Dios? Es que yo fui a la Universidad de Oxford, es que yo fui a Berkeley, es que yo fui a X universidad, y Dios, wow, no, es que impresionante. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Todos diremos, ha sido por gracia, por su sublime gracia. A María le fue dada la gracia de concebir y dar a luz nada más y nada menos que al Mesías prometido. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21, no vaya, dice el significado o la explicación acerca de este nombre. Dice, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Y eso es lo que ellos no alcanzaban a entender cuando Jesús vino. Ellos pensaban que Jesús venía a resolver el problema político, el problema social, el problema de salud, todo este tipo de problemas terrenales. Pero Jesús a lo que vino fue a salvar a su pueblo de sus pecados. Es lo que dice la Escritura. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que María escuchaba, hermanos, no era algo que ella no supiera. Ella sabía que el Mesías vendría de una virgen, pero ella, al ser una joven piadosa, conocía las profecías, pero no entendía los detalles de todo como nosotros lo entendemos ahora. Es decir, es como cuando estás viendo una película y ves que viene el malo por esta puerta y ves que el otro va por la puerta precisamente donde viene el malo. Y tú estás tan metido en la película que dices, es que ahí está el malo, pero no te oye el de la película, ¿verdad? O sea, tú sabes porque ya viste otras cosas, pero María tenía una vista limitada a pesar de ser una joven piadosa. Así que en el versículo 34 dice, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María no era una duda, no estaba cuestionando lo que el ángel estaba diciendo, así como en su momento en la parábola del rico y Lázaro, pues aquel rico estaba cuestionando lo que Abraham le decía, ¿no? Aquí no es que esté dudando sobre si Dios podía hacerlo o no, sino era más bien, Señor, dame el plan, ¿no? O sea, ok, lo creo, tengo fe, ahora dime qué hay que hacer. Y esto es correcto que nosotros recibamos una instrucción de Dios y que le digamos, Señor, pues guíame con tu palabra acerca de cómo va a ser este plan. Y Dios siempre lo hace. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Noé, por ejemplo, en el arca, y le dijo, mira, hazte un arca, va a ser así y así y así. Y Dios le dio detalles. Noé ya estaba dispuesto a construir esta arca, y así con todos los hombres de Dios. Así que María no era la excepción, y le estaba preguntando, ¿cómo va a ser? O sea, dime por dónde empezamos, ¿no? Cuando anhelamos nosotros entender alguna verdad bíblica y nos acercamos con humildad para pedirle al Señor que nos revele esta verdad bíblica, Él nos responde, es lo que dice su palabra. Es decir, si tú lees algo en la palabra y no lo entiendes, pídele al Señor.
Señor, tráeme claridad sobre esto, quiero entenderlo, quiero tener mayor revelación respecto a ese texto. Y el Señor responde a aquellos quienes se disponen a aprender una verdad para aplicarla a su vida. No tanto aprenderla para andarse peleando con todo el mundo, sino aprenderla para poder ponerla en práctica. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, ahí va el plan, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hijo de José, aclaramos, sino hijo ¿de quién? De Dios. Es decir, María sabía que una virgen iba a concebir al Mesías, pero lo que era un misterio para ella es esto: no podía haber participación de varón en la concepción de Jesús. A nosotros nos es muy claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si José hubiera sido quien hubiera concebido al Mesías, entonces José le hubiera transmitido el pecado a María y el Mesías habría nacido, el Mesías entre comillas, habría nacido en pecado y hubiera muerto un pecador. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta acá? Entonces ella no entendía todo esto. Por eso el Espíritu Santo sembró la semilla en el vientre de María para evitar la participación de hombre. Esto era lo que María no entendía. Entonces por eso el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá, ¿cómo dijo? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ellos después tuvieron otros hijos y ya los otros no fueron Mesías, no fueron hijos de Dios, sino quien únicamente ha sido el caso en el cual ha sido concebido por el Espíritu Santo. Si esto nos suena descabellado a nosotros, al ser humano sin la fe, imagínate cuán extraño podría sonar para esta jovencita sencilla. Podría sonar extraño, ¿no crees? Por esto el ángel le dijo otra cosa extraordinaria que Dios ya había hecho con alguien a quien ella conocía. Dice el versículo 36, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que también llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, otra vez lo digo, todas las cosas de la palabra de Dios son cosas que se reciben por la fe. Porque si quitamos la fe de la ecuación, esto suena descabellado. ¿Cómo que el Espíritu Santo va a concebir? ¿Y cómo? Está rarísimo esto, ¿no? Pero lo que le estaba diciendo el ángel es, ¿te acuerdas de tu prima Elizabeth? Sí, sí me acuerdo. Ya es mayor y era estéril. Bueno, tiene 6 meses de embarazo. Está embarazada. Porque nada hay imposible para Dios. O sea, le estaba llevando a que meditara en esto. Acuérdate que Dios es el Dios de los imposibles. Acuérdate que Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y a menudo se usa esta expresión, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Pero hay que ver cuál es el contexto en el cual se está diciendo. Ahora, el ángel le podría haber mencionado también el caso de Sara y de Abraham, quien concibió a Isaac también en su vejez, y a quien, por cierto, también les dijo estas palabras, Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea, el ángel le podría haber dicho, acuérdate de Sara, acuérdate de Ana, acuérdate de tantos casos de mujeres estériles y de las cosas imposibles que Dios ha hecho, acuérdate del pueblo en el desierto, acuérdate de todo esto, pero el ángel le trajo a su mente un caso cercano a ella. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Cerca de ti, Dios puede estar obrando un milagro. Cerca de ti, Dios puede obrar un milagro, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios hace lo que Él quiere. Y nosotros debemos de creer que Dios puede hacerlo. Cuando venga alguien y te dice, ora por mí, tengo una necesidad, tengo una enfermedad terminal, pues hay que orar. La tarea de nosotros es orar por el bien de la otra persona, ¿verdad? Y decir, Señor, si es tu voluntad, hazlo, yo quiero. Nosotros queremos, todos quieren, pero si es tu voluntad, hazlo. Y Él hará todo lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace el Señor con corazones humildes, con corazones dispuestos. María no dudó ni cuestionó más. No estaba cuestionando, de hecho, pero no hizo más preguntas, es lo que quiero decir. Expresó su fe, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu, ¿qué? Palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a leer nuevamente las palabras de María. He aquí la sierva del Señor. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. Nosotros no tenemos muy claro lo que es un siervo, un sirviente. Lo más que viene a nuestra mente es el mesero que te sirve, pero hasta ellos son tratados con mucha dignidad, ¿no? Algunos hasta se ofenden si les pides más de 2 veces la misma cosa, ¿no? Pero un siervo es un esclavo quien no tiene voluntad, quien hace únicamente lo que su Señor le dice que haga. Y María decía, aquí estoy, soy la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa es la actitud que debe de haber de nosotros, de parte de nosotros hacia Dios. Señor, tu palabra dice esto, he aquí el siervo tuyo. Habla que tu siervo oye. Y el ángel se fue de su presencia. Así estamos dispuestos nosotros a que el Señor haga con nosotros como a Él le plazca. Te pregunto, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos que el Señor haga con nosotros como a Él le plazca en el 2019? Porque créeme, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, heme aquí, haz conmigo lo que quieras, Dios se lo toma en serio, ¿eh? Y Dios, ¿qué tal si el Señor te llama de misionero a otro lado? ¿Qué tal si el Señor, porque, sí, voy a las misiones, pero ya pensaste dejar tu casa, dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar bla, 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 bla? Se oye muy bonito, pero ya cuando lo tienes enfrente, dices, caray, no estaba tan fácil, ¿verdad? ¿Qué tal si el Señor te llama de regreso a tu país para que vayas de misionero allá? ¿Verdad? Ya como que sí, allá a tu país de regreso, a que prediques el evangelio. ¿Estarías dispuesto a obedecer al Señor? Antes habiéndole dicho, he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ya los puse a pensar, ¿verdad? El plan de Dios para con María traía consigo varias dificultades. Número 1, ¿cómo lo iba a tomar la sociedad? La sociedad no había tenido la misma revelación que María. O sea, no sé, a lo mejor yo hubiera sido María y le hubiera dicho, bueno, ok, Ángel, suena muy bien, ahora ve y aparécele a toda la ciudad, dile a todo el vecindario lo mismo que me dijiste a mí porque se me va a armar. Es decir, no todos tenían la misma revelación que María acerca de esta concepción del Espíritu Santo. Todo lo que sabría la sociedad era lo que vería, que iba a ser una doncella virgen, comprometida, con una pancita. Pues, ¿qué iban a pensar? Por supuesto que lo que todos pensaríamos. Sería objeto de vergüenza, sería objeto de rechazo, en el mejor de los casos. Pero acompáñame a Deuteronomio capítulo 22, versículo 23, para que veamos lo que podría ocurrir legalmente. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. O sea, podría haber varios escenarios para María, pero podría ser apedreada, ¿sí? Porque en caso de que haya sido a causa de un abuso, según la sociedad, pues por no haber dicho nada, pues órale también, te tocaba. Esa es la sociedad en la que vivía María. Ahora, la segunda consideración que había que hacer era cómo lo tomaría su prometido. José se podría haber indignado con ella, ¿no crees? Ante su infidelidad. O sea, ¿de dónde salió esa panza? José se podría haber indignado, por supuesto, y peor aún, siendo él inocente, podría haber sido acusado y apedreado. O sea, estaba complicada la situación para María. No es, sí, María pues, concibió a Jesús. Estuvo en una situación apremiante a causa de obedecer a Dios. Ella no consideró todas estas cosas en el momento en el que la revelación le estaba siendo dada de parte del ángel. Ella simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Eso es lo que implica cuando nosotros decimos, Señor, te voy a servir. Hermanos, servir a Dios no es alfombras rojas, fotos en el Instagram, no es popularidad. Servir a Dios es ser, decía Pablo, somos los esclavos de último, los esclavos que iban remando en esas barcas hasta el final, de los más bajos. Eso es ser un siervo de Dios. El mundo y el distorsionado evangelio de hoy te presenta servir a Dios como eso, pero servir a Dios siempre implica sacrificio. Llegar antes, irte después, no ser reconocido, no ser gratificado.
Eso implica el servicio a Dios, hermanos. Estamos acostumbrados a que, hacemos algo y, bravo, en los trabajos. Hizo lo que tenía que hacer, vamos a darle un premio. ¿Por qué? Pues nada más hizo lo que tenía que hacer y ya. Y esperamos ser reconocidos. Nadie me reconoce que soy el que más vende en mi trabajo. Pues esa es tu chamba, vender, ¿no? O sea, pero estamos en esa actitud de, no de siervos, sino de que nos aplaudan, aún cuando hacemos solo lo que tenemos que hacer. Pero servir a Dios implica siempre una responsabilidad. Implica siempre sufrimiento. Servir a Dios, cuando uno sirve a Dios, piensas que voy a predicar y todos amén, y se van a convertir y van a ser todos el apóstol Pablo multiplicado por 10,000, ¿no? Pero no, te encuentras con que a veces hablas un mensaje y no, se das cuenta que de noche. Y trataste de ser lo más claro posible y de noche. Y cuando sirves en cualquier otra área, si eres ujier, piensas, voy a servirte, Señor, y llegas y, oye, siéntese por aquí. ¿Y por qué usted no me va a decir a mí dónde me siente? ¿No? O sea, piensas que, se acaba el mundo. Pues así es. Servir a Dios, así es. Eres maestro de niños. Tienes ahí tu clase. A ver, niños, y los niños. Preparaste tu clase, oraste y todo. Y los niños, así colgándose del techo, ¿no? Así. ¿Les dejas tarea y los papás? De noche, ¿verdad? Oye, la tarea, ¿la qué? ¿A poco les dejan tarea? No, en la escuela y luego también acá en la iglesia. No. O sea, y el maestro, todo, no. Pues sí duele, pero hay que seguir. Eso es el servir a Dios. Servir a Dios no es que todo te va a salir perfecto. Piensa en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, apedreado, naufragado, y plantaba una iglesia acá y después se iba a otro lado y ya sabían que yo soy de Apolos y que yo soy de Cefas, y se armaba la rebambaramba y lo tenía que andar enviando a otros. Y bueno, así fue. Servir a Dios es así. No es glamour, es sacrificio. Implica cierto sufrimiento, pero uno tiene que saber, yo sé a quién estoy sirviendo, yo sé en quién he creído, yo sé que yo hago la obra de Dios y el Señor me respalda, porque yo voy haciendo lo que Él me dice. Tengo otra opción, tengo la opción de no hacer nada, tengo la opción de que otros lo hagan, pero el gozo de obedecer a Dios me lo pierdo, así que yo no me lo quiero perder. ¿Usted se lo quiere perder? 2019, ya viene en adelante. Mateo 1:19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José pensó, dice la palabra que él era un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro. Y él pensó en sus posibilidades y con sus recursos que era lo mejor para que María no saliera dañada, porque la amaba. Y eso es un buen principio para nosotros también, ¿no? Pensamos en nuestra esposa antes de tomar una decisión, o pienso en mí. Ella que se rasque como pueda. Yo, no nada más para ciertas cosas, para todo, hermanos. Es pensar en el bien de ella. Matrimonio es pensar en el bien del otro. Es amar al otro, pensar en el otro antes que yo. Y José no quería infamarla. Lo mejor que pudo hacer, la mejor decisión que pudo tomar según él, era dejarla secretamente. O sea, hacer un divorcio discreto para proteger a María. Pero él entonces tuvo una revelación de Dios, porque recuerda, era un hombre dispuesto también, era un hombre justo. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel, o sea, pensando en dejarla, en este divorcio discreto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, ¿qué dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Lo que José escuchaba no era nada nuevo para él. Era algo que él ya sabía. El ángel le citó simplemente la palabra. Así que cuidado también cuando se te aparecen ángeles y te quieren revelar cosas nuevas que no están en la palabra. Cuidado. Pero este ángel estaba revelando algo que no era nuevo para él, algo que estaba en la escritura, algo que estaba en la palabra. Pero en momentos de donde estás turbado, en donde estás agobiado,
la palabra a veces como que se te va la onda, se te borra. Y dices, pues yo me sé tantos versículos, pero ahorita veo solamente el punto, o sea, no veo todo lo que está alrededor, veo el punto, veo mi dificultad, veo lo complicado que está mi situación. Pero ahí es donde entra la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, con la iglesia. Esa comunión abierta con Dios, pero también esa comunión abierta con los hermanos. En donde puedes confiar en un hermano o en un pastor y abrir tu corazón y decirle, ¿sabes qué? No, estoy tan agobiado que no puedo ni pensar. Ahorita no pienso en otra cosa más que en mi problema. Y por más que quiero pensar en otra cosa, no da, ayúdame, ora por mí, ayúdame. Y ahí es donde viene otro hermano, ese hermano a quien le estás hablando, y te abre la palabra, así como lo hizo el ángel con José. Y le abre la palabra, le dice la palabra, le declara la palabra, y lo orilla de tal forma que como que le llega, se le prende el foco. Y dice, ok, mi plan era pues suena complicado, pero viniendo de parte de Dios, pues vale la pena obedecer. Está mejor el plan de Dios que mi plan, aunque a lo mejor no se vea, mis ojos carnales, mis ojos terrenales, no vean el asunto tan bien resuelto como yo lo hubiera hecho. Pero dice la palabra, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, no se trata solamente de decir, yo tengo fe, o cantarlo, o, sí, soy un hombre de fe. Ok, bueno, pues cualquiera puede decir eso. Cualquier actor lo puedes contratar y le das un guión y lo dice, pero la fe se ve. ¿Cómo? Haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. Es simple, ¿no? No hay mucha teología en este rollo. Es simplemente reconocer que lo que estamos escuchando, que lo que estamos leyendo, realmente viene de parte de Dios. Es necesario que el que le busca crea que le hay. O sea, si yo vengo a la palabra y leo lo que dice ahí, es porque creo que Dios existe, es porque creo que Él inspiró a los hombres de Dios para que escribieran la palabra, su espíritu, y cuando me habla a mí, no es nomás para que la lea y diga, ya está, sino para que la lea y yo obedezca y haga así como el Señor me dijo que hiciera, aunque mi mente no lo entienda. José era un hombre humilde, era un hombre sensible, era un hombre dispuesto a obedecer a Dios. El anuncio del nacimiento del Mesías nos enseña varias cosas, hermanos, ya para concluir. Número 1, que Dios es poderoso para hacer lo imposible. Cuando decimos, es que Dios es un Dios de imposibles, ¿de qué estás hablando? O sea, es que estoy hablando de que, no sé, no tengo para pagar la renta. Bueno, Dios puede obrar un milagro, ciertamente, pero estamos hablando de el creador del universo, hecho un bebé, viniendo a una doncella de un pueblito ahí, o sea, que vivía en un pueblito, toda una aldea, toda olvidada, para que viniera y se hiciera hombre en una concepción única en la historia, inexplicable, para salvarnos, para perdonarnos. A eso se refiere la palabra, no en cositas, porque pagar la renta no es imposible, es posible. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? De resolver esos problemas. Usemos el lenguaje bíblico cuando realmente es necesario ser usado. No usemos las cosas de la palabra en vano, nada más así por escucharnos más espiritualoides, sino fíjate lo que estamos hablando. Dios es poderoso para hacer lo imposible, para salvar a pecadores que merecían el infierno de una forma inalcanzable para el mismo hombre. O sea, no habría nada que el hombre pudiera hacer para librarse del infierno por sí mismo. Era necesario, o sea, era tan imposible que fue necesario que Dios se hiciera hombre y muriera por nosotros. Eso no hay imposible para Dios. Y fue solo por su gracia. Esa gracia la disfrutan aquellos humildes, quienes se reconocen incapaces para descansar en Jesús por medio de la fe. Acompáñame ahí a Lucas, capítulo 1. En el versículo 39. Versículo 46. Para no leer tanto, le recuerdo. María fue a visitar a Elizabeth. De ahí, después de este anuncio que recibió, se fue a visitar a su prima Elizabeth, claro.
porque ya se había enterado de estas noticias de que su prima Elizabeth estaba embarazada, la ancianita, la estéril, y inmediatamente fue a ser testigo para glorificar a Dios de lo que Dios había hecho. Entonces se da todo este otro episodio, pero yo lo que quiero que leamos es la canción que es conocida como Magnificat, es la canción que cantó María, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Fíjate las palabras de una mujer humilde, de una mujer obediente, de una mujer que se reconoce incapaz para descansar en Jesús o para ser salva de sus pecados. Dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Fíjate el concepto que tenía de ella misma. Hoy el mundo lo vería como, qué baja autoestima tenía María, ¿no? Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y no es así? O sea, normalmente nosotros los cristianos como que nos da miedo hablar de María. ¿No te has dado cuenta de eso? O sea, hablamos más de Satanás que de María. Y no es que seamos marianos, ¿verdad? Al hablar de María. Pero está ahí en la Escritura. Y es bueno que digamos: wow, qué bienaventurada fue María, para que de ella viniera el Salvador, o sea, que fuera escogida para que el Salvador naciera en su vientre. Podría haber sido en cualquier otro, pero fue bienaventurada porque fue escogida por Dios. Y ella lo reconocía: yo soy una sierva baja, pero desde ahora me van a decir bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a quienes, a los humildes. Ella sabía esto, tú y yo sabemos esto. Podemos decir: yo no era la última coca del desierto, yo no era la mamá de Tarzán, yo era simplemente un siervo bajo, así como María, de un ranchito allá de Michoacán o de quién sabe dónde. Pero Dios, a él le plació salvarme, y a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice: a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Y no está hablando de riqueza material, sino está hablando a aquellos quienes confían en las riquezas, aquellos quienes se esmeran tanto por tener riquezas y terminan quebrados, porque no van poniendo a Dios en primer lugar. Dice: socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esa es, fíjate el pedazo que ocupa en la Escritura esta canción, porque dice la palabra que Él ha puesto en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y fíjate el pedazo tan grande que ocupa esta canción de María, que es lo que hablaban sus palabras. Hablaban alabanza a Dios. Y alabanza es reconocer mi bajeza. Y al hacerme yo más chiquito, decía Juan, el hijo de Elizabeth, por cierto, Él crece. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida? ¿Cómo luce esto en nuestra vida? Bueno, checa tu día, analízalo y fíjate qué tanto te viste tú en tu día. ¿Se entiende? O sea, todo lo que hice lo hice para satisfacerme a mí mismo o para verme bien yo, porque a veces hacemos cosas por otros, pero tienen la finalidad de que yo me vea bien. O sea, ayudo a otro, pero no olvides reconocerme, ¿eh? No olvides ponerme en el Facebook, no olvides darme el crédito, no olvides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto en mi día yo mengué y él creció? O viceversa. Ahí es donde podemos ver la actitud de un humilde, la actitud de un perdonado, la actitud de un siervo de Dios. Y María, en ella podemos ver alabanza, adoración, reconoce su condición y reconoce, por supuesto, la grandeza de Dios. Y habla más de ella, de Dios, que de ella. De ella dice: pues soy una sierva baja, no era digna de que de mí se hable por generaciones. Y después habla, dice el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, Él fue quien hizo todo, a Él es toda la gloria, su nombre es santo, su misericordia, y empieza a reconocer y engrandecer las obras de Dios. Eso es lo que habla un corazón, otra vez, humilde, quien reconoce que por sí mismo no puede lograr nada, sino solamente por Dios. Isaías 57:15, con eso terminamos. Porque así dijo el alto
y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y coincide con el versículo 49, lo que dijo María. Eso es lo que dijo el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. No olvides eso. Padre nuestro, Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. No lo olvides. Él está arriba, Él es el engrandecido, Él es el importante, Él es el creador. Tú eres el polvo del polvo del polvo del polvito. No te olvides de eso. Habito en la altura y la santidad. Santidad. Si tú tienes una camisa blanca, el domingo yo tenía una camisa blanca y estaba comiendo pozole y se manchó de pozole. O sea, estaba tratando de no mancharme y bueno, cayó el pozole ahí. Entonces mi camisa blanca, pues estaba muy blanca todo lo demás, pero tenía el pozolazo ahí, ¿no? Entonces se veía súper mal, no me la iba a poner, ¿verdad? Para venir hoy. No, se ve mal. Bueno, cuando hablamos de santidad, lo que no es santo se ve así. Toda tu vida puede estar muy bien, pero si hay una mancha, ya no le llegaste al estándar. Y alguien aquí puede decir, hoy no pequé para nada, hoy fui totalmente santo. Al final, oras por mí, por favor, ¿verdad? Si eres tú ese. Pero dice el Señor, habito en la altura y la santidad. No es que soy santo por cierto tiempo, yo habito, moro en la santidad porque yo soy la santidad. Pero fíjate bien, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, el Señor habita en las alturas y la santidad y nos incluye. ¿A quién? Al quebrantado y humilde de espíritu. No al rico, no al que se cree lo máximo, no al que dice, no, es que yo sí, esto y habla más de sí mismo que de Dios. Dios no habita con el soberbio. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que esa gracia, la gracia salvadora, la gracia sustentadora, la gracia santificadora, la disfrutan los humildes, la disfrutan esos quienes se reconocen incapaces y descansan en Jesús por medio de la fe. Así como María, así como José, y damos gracias a Dios también por la bendición que nosotros pudimos alcanzar al Jesús hacerse como uno de nosotros, siendo el creador del universo, para morir por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nos revelas tu secreto, nos revelas tus misterios. Y todo esto, Señor, no lo queremos tomar como una tradición que ya sabíamos, sino meditar realmente en el milagro que tú hiciste, el milagro de la encarnación. Recordar que para ti no hay nada imposible y que si tú obraste milagros en ese tiempo, tú sigues obrando milagros, Señor. Tú no has dejado de obrar. Tú trabajas, dice la palabra. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Y queremos, Señor, recordar esto cada día, sabiendo que tú no estás limitado, que tú eres el mismo hoy y siempre y puedes seguir obrando milagros con nosotros, pero también con aquellos quienes no te conocen. Aquellos para quienes nosotros consideramos que ya no hay esperanza, que nunca realmente van a confiar en ti, nunca van a creer en ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos recuerde todo esto para predicarles tu palabra en este tiempo en el que convivimos con nuestros familiares. Danos la sabiduría y el denuedo para hablar tu palabra, para anunciarles de tus grandes cosas. Así como María dijo, grandes cosas ha hecho el poderoso. No hablaremos de nuestros grandes logros, de todo lo que hemos hecho, de los buenos que somos, sino hablaremos de las grandes cosas que tú has hecho. ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida? Señor, nos has salvado del pecado, nos has salvado de la muerte. ¿Qué más podemos decir? Esas son las grandes cosas que anunciaremos con aquellos quienes no te conocen. Y tu palabra siempre nos recordará esa condición de pecadores, la cual nosotros les podremos revelar a nuestros familiares, a nuestros amigos, decirles que son pecadores, que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu perdón y que está a su alcance. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, gracias por sus familias. Que este tiempo no dejemos
de pensar, que en este tiempo no dejemos de pensar en esto, en la vida eterna que tú viniste a traer, en tu gran poder, en tus grandes obras, Señor. En el nombre de Jesús.